Ya está con nosotros Javier Negre, Julieta Nassau, nuestra colega. Julieta, ¿cómo Luis, estás? Buenas bien. noches. En un ratito más vamos a hablar con Sor Lucía Carm y con Andrés Prieto Fasano, uno de los responsables del diálogo interreligioso. Pero ya está el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Guillermo, buenas noches, gracias por atendernos en este día tan especial. Primera pregunta, ¿cómo vive desde lo personal, en particular, y en el gobierno en general, la muerte de Jorge Bergoglio del Papa Francisco? Hola Luis, buenas tardes. Bueno, sin duda es un día de una enorme tristeza, ¿no? No solamente porque ha muerto un papa, que sería el sentimiento más común de un hombre católico o religioso, sino porque hemos perdido tal vez por única vez a un papa argentino, una cosa absolutamente imprevisible. Yo me acuerdo que cuando era chico, yo les conté, creo que, no sé si a ustedes, pero conté en varios programas que yo tuve el privilegio de conocerlo a Bergoglio cuando tenía 16 años. Ya ni me acuerdo cuántos años son, pero estaba en el colegio secundario y lo tuve a él de prefecto de mi año y de profesor en literatura y en psicología. Y ya desde entonces yo mismo veía una personalidad extraordinaria, un hombre de una sensibilidad, en aquel momento de la sensibilidad que te percibe como joven que eras, absolutamente de la manera en que eras. Y eso para mí era una característica poco común, un hombre que tuviera tanta sensibilidad personal. Y después a lo largo del tiempo, por supuesto, lo fui tratando cuando estudié abogacía en El Salvador. Él era provincial de los jesuitas, fue el provincial más joven de los jesuitas en la Argentina. Y después fue obispo coadjutor de Buenos Aires. Me espera un segundito, Guillermo, perdón que lo sí. interrumpa. Quiero ilustrar a la audiencia que lo que estamos viendo hoy es la salida de la vicepresidente Victoria Villarruel de la parroquia, ¿no?, de San José de Flores, ¿no? Sí, ahí está saliendo. Fue multitudinaria. Bueno, hoy también la catedral fue multitudinaria. ¿Qué se está escuchando? ¿Insultos? Bueno. Perdón. En todo caso, después hablamos con nuestro... ¿Me traen el celular, por favor, que me lo olvidé en la otra posición del estudio? Me decía Guillermo que lo conocía de joven. ¿Y es posible pasar por encima de la grieta y la discusión partidaria e ideológica que hay ahora mismo en este momento para plantear algún legado? Entiendo, si es que lo tuvo, ¿lo vamos a escuchar? Sí, por supuesto. Yo creo que el Papa Francisco no está sujeto a ninguna grieta, ¿no? Yo creo que esa fue una de las razones por qué él no vino finalmente a la Argentina, ¿no? Porque a él le parecía muy difícil esta confrontación permanente que tenemos los argentinos, yo diría que históricamente, ¿no? Pero yo creo que sí, en un caso como este, yo creo que debería permitir unirnos, que en definitiva siempre fue el deseo de Francisco, que los argentinos estén unidos. Bueno, podemos tener diferencias, por supuesto, pero que estemos unidos como pueblo, ¿no? El presidente está por viajar a Italia, ¿no, Franco? Sí, creo que el viaje, según entiendo, sería el jueves por la noche. Y dígame, ¿es una buena oportunidad para que nos calmemos todos? Digo, por ejemplo, algunos estaban diciendo hoy en análisis que Javier Milei había discutido fuerte con el Papa, le había dicho, bueno, una cosa muy fuerte, le había pedido perdón. Yo después voy a comentarles algo porque tuvimos la oportunidad de que la primera vez que el Papa habló con Javier Milei, nosotros estábamos haciendo una entrevista acá desde La Nación Más. Estaban Pablo Rossi, Johnny Viale y yo, e irrumpió el llamado de usted se acuerda, ¿no? Sí. Del Papa. Pero digo, a ver, me gustaría que en este contexto que yo le estoy preguntando podamos ver ese momento porque la verdad que nos sorprendió a todos y hablaba mucho de lo que era Jorge Bergoglio y también de lo que es el presidente Javier Milei. Ponelo, dale.
Vamos a interrumpir la nota porque acabamos de vivir un momento histórico que quizás se lo tendremos que contar a nuestros nietos o a nuestra familia. Interrumpió la nota porque lo acaba de llamar Su Santidad el Papa Francisco. El argentino más importante de la historia. Tuvimos una charla muy amena donde Su Santidad me felicitó por la elección. Me felicitó enfáticamente por el coraje y al mismo tiempo, en cuanto al proceso decisorio, me dijo coraje y sabiduría. Le dije, la primera la manejo, la segunda estoy trabajando. Y en el remate lo invité a la Argentina. Bueno, lo invitó, varias veces el presidente lo invitó a la Argentina, a Jorge Bergoglio, ¿no, Francos? Sí, totalmente. Lo invitó. Yo creo que más allá de las diferencias de opinión que tuvieron en algún momento, a mí me parece que todo eso quedó zanjado, no solamente con esa llamada, sino con el encuentro fraternal que le dedicó Francisco al presidente Milei cuando fuimos a Roma ya por febrero, ¿no? Que tuvimos, no, pues yo participé de una parte de la reunión, pero él tuvo una reunión muy larga con Francisco de una hora, más de una hora, donde hablaron muchos temas. Y recuerdo también, esa era la ceremonia de Mamantula, cuando él salió, en un momento se corrió, cuando se corrió, después de haberlo recibido en la sacristía al presidente, él se corrió del recorrido con su silla que lo llevaba porque tenía problemas en las rodillas en ese momento, y se acercó nuevamente al presidente y le dio un abrazo y me saludó a mí también y nos dimos un medio abrazo en mi caso, porque no había tiempo para otra cosa, pero me dedicó unas palabras y una sonrisa que las guardo en mi corazón. Lo noté que se emocionó, ministro, me pareció, ¿no? Son los años, Luis. Bueno, me parece bien que pueda expresar sus emociones. Perdón, yo no soy quien para decirlo, pero me parece bien que pueda expresar sus emociones. Tómese su tiempo, por supuesto. No, estoy bien. Ah, no, bueno, estoy bien. Bueno, hoy la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, publicó, había muchas versiones de que no había estado con el Papa, de que había estado con el Papa, ¿no? ¿Se acuerdan, Horacio, de Hora? Sí. Y hoy publicó una foto en la que efectivamente se lo ve con el Papa. Yo no pude leer el tuit en su cuenta de X, pero decía más o menos cómo efectivamente estuvo con el Papa Francisco y mostró esa foto. Yo supongo que le decía que quizá, no sé, en una de esas, esto sirva para poner un poquito de bajar un cambio en el intercambio de discusiones, agresiones, adjetivos. Digo, por ejemplo, por parte del presidente y por parte también de la oposición, por nombrar a alguien, a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Usted cree que puede suceder eso? ¿Que puede producirse ese, entre comillas, milagro político en la Argentina? ¿O que va por carriles diferentes? Obviamente la muerte física de Bergoglio y la enorme imagen que trasciende su vida terrenal, yo creo que nos puede unir en ese sentimiento. Capaz que las diferencias políticas y los problemas que tenemos y el debate que habitualmente tenemos con los distintos sectores no cambie, pero eso no quiere decir que como pueblo no podamos estar unidos más allá de estas diferencias, ¿no? Así que yo creo que nos deja un legado importante, Francisco, que lo trasciende y que nos hará vivir a los argentinos esta experiencia increíble de haber tenido el primer Papa americano y que sea de la Argentina, ¿no? Yo todavía recuerdo con mucha emoción, como supongo la mayoría de los argentinos, hasta aquellos que en aquel momento no lo apreciaban y que los desconcertó. Recuerdo políticamente los desconcertó el hecho de que se hubiera designado a un papa por el cual ellos no sentían simpatía como cardenal y que enseguida, por supuesto, rectificaron el camino como correspondía y se acercaron y después lo veneraron, diría yo, ¿no? Porque hubo muchas reuniones de la expresidente con Francisco, hubo encuentros
Y más allá de por ahí la diferencia que podía haber, me parece que todos los presidentes de la Argentina hipocresía. quisieron tener con Claro. él el trato que un hombre de esa envergadura Muy merece, bien. ¿no? Yo me lo reservo eso definiéndolo como hipocresía política. Jefe de gabinete, mañana entonces no va a haber la interpelación por Libra, usted tenía que asistir, me parece que están pidiendo un homenaje a las 3 de la tarde en diputados. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Se posterga una semana, iré el martes de la semana que viene. Era razonable que no tengamos, justamente en un día como este y mañana, en los días de duelo que decretó el presidente de la Nación, que no tengamos un debate que va a tener, por supuesto, espero yo, que no tanto, que pueda dar las explicaciones que se requieren, pero siempre supongo que va a tener sus asperezas, ¿no? Muy bien, jefe de gabinete, gracias por atendernos en un día tan importante y lo volvemos a comunicar cuando esté disponible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Hasta pronto. Bueno, una mesa muy importante, material muy importante. Estamos conectados seguramente con alguien en Roma que nos va a decir qué es lo que está pasando en este momento. Debe haber una vigilia, no sé si hay gente o no, a esta hora es de madrugada, ¿no? Sí, En ya Roma. es muy tarde. Ya es muy tarde. Pero en la Plaza San Marcos hubo durante todo el día incesante cantidad de fieles acercándose hasta allí y me parece que todos tomamos dimensión, ¿no? De lo que ha significado tener un papa, de la figura del Papa Francisco, de la trascendencia global que ha tenido y que es argentino, ¿no? De hecho, el día que fue elegido, recuerdo en los medios internacionales, la bandera argentina en todos ellos, ¿no? Por supuesto que sí. Yo, de nuevo, con mucha prudencia, no voy a... vamos a pedirle a todo el mundo que sea muy prudente. Acá es generalmente muy prudente, pero tampoco quiero ser hipócrita en el sentido de no darle un marco político, aún en un día como hoy, el marco político que tiene que tener, a la figura del Papa que acaba de fallecer. El argentino más importante de todos los tiempos, supongo, junto con el general San Martín. Es que tiene dos dimensiones, perdón, la política y la espiritual, porque de hecho lo era el jefe de la Iglesia Católica, el líder espiritual de la Iglesia Católica y el jefe del Estado Vaticano, de modo que las dos cosas son válidas, analizar su espiritualidad y analizarlo en su dimensión política. Primera mirada de Javier Negre. Javier, buenas noches. Bueno, vos viviste la mayor parte del tiempo, vivís en Madrid, estás yendo y viniendo, tiene una dimensión en Europa política y religiosa importante, distinta, pero que le aporta un contexto. Contanos. Bueno, ante todo, trasladar el pésame a toda la familia católica. Yo soy católico, estudié en el Seminario Menor de Málaga, tengo un tío sacerdote y conozco bien, ¿no? Cómo se siente la religión católica. Acabo de venir del barrio de Las Flores, pero celebro también tu valentía, ¿no?, a la hora de también contar, ¿no?, algunas posiciones que tuvo el Papa que católicos como yo pues no entendimos, ¿no? Cuando, por ejemplo, recibió con honores a Maduro, a Evo Morales, con un crucifijo, no se lo recuerdan, comunista, cuando aplaudió a Bonafini, ¿no?, que celebraba el atentado de las Torres Gemelas, cuando su delegado, entre comillas, en Argentina era el señor Grabois, acusado de corrupción, de usar la gerencia de la pobreza para ser un corrupto, a pesar de que el gobierno, Sandra Petovelo, Milei, le enseñaban, ¿no?, esas pruebas, el Papa nunca llegó a condenarlo, o por ejemplo, organizaciones que están acusadas en España del tráfico de seres humanos, ¿no?, usando esa falsa solidaridad, el Papa las ha blanqueado comúnmente. O, por ejemplo, ha tenido injerencias en la política argentina con el tema de la privatización de aerolíneas argentinas, cuando él, por ejemplo, no se metió, no hizo ningún posicionamiento político ni público cuando el kirchnerismo aceptó, ¿no?, o aprobó el aborto, algo que muchos católicos no comprendieron, con lo cual yo lo único que deseo... a todas las fuerzas políticas, ¿no? La aprobación sí, del pero aborto bueno, que no tuvo ningún posicionamiento... Y se hizo durante el gobierno del presidente Macri. Sí, bueno, pero que el kirchnerismo votó a favor, me refiero, que está siendo... Se está dejando usar, está claro, él era mayor o una persona que adquiere esa relevancia, era completamente consciente, sus asesores, pero a mí me da pena esa fascinación, esa admiración que tenía por el comunismo, por ese régimen que ha quemado iglesias, el propio kirchnerismo en manifestaciones la ha intentado de atacar, ¿no? O ahora estamos viendo en España, donde hay muchos católicos que sentimos cómo el gobierno español está atacando el Valle de los Caídos, no ha habido ni un solo pronunciamiento por parte del Papa Francisco, pero insisto, vengo de la Basílica de las Flores de su barrio y lamentar su muerte como católico y como ser humano. Impresionante, mucha gente conmovida y dolida, por supuesto, ¿no, Horacio? Sí, comparto parte de lo que dice Javier. A mí me puso muy feliz la noticia del Papa Francisco, el Papa argentino. Nos emocionamos, ¿no? Todos, creo que todos recordamos el momento. Había que ser muy mezquino para en el que, claro, en el momento. Bueno, había gente que no se alegró en ese momento, pero yo creo que formo parte de una gran mayoría de los argentinos que se alegró en el momento de su nombramiento. Y después me pasa estas cuestiones de no entender, no termino de entender.
Bergoglio era súper inteligente, llegó a Papa por algo, estaba en ese lugar y estuvo tanto tiempo, pero me cuesta trabajo entender muchas de las cosas que recién estaba aprendiendo Javier. Están pasando cosas en este mismo instante. Está confirmado el viaje del presidente Javier Milei, está confirmado el viaje de Jorge Macri. Oí por ahí que tenía intención de viajar el expresidente Alberto Fernández, Nico Pizzi. Sí, Luis. Contanos, dale. La información es que lo está evaluando. Por estas horas, Alberto Fernández publicó una carta en Infobae refiriéndose a su relación con el Papa Francisco. Pero con todo respeto, digo, uno puede ir de motu propio ahí como cualquier persona, como puedo, claro, no sé, sacar un ticket y yo. Bueno, es expresidente argentino, entiendo que eso puede tener. Recibido. Claro, en algún momento del día se habló, algo que le preguntaste a Franco recién, si podía por ahí el presidente invitar a expresidentes a viajar. Creo que hasta ahora está descartado. El presidente efectivamente se evalúa el viaje para el jueves a la noche en el avión presidencial. Hasta ahora la información que yo tengo, Luis, Alberto Fernández está evaluando por qué hace 2 meses le levantaron la prohibición de salida del país. O sea, hoy Alberto Fernández, si quiere, se puede tomar un avión y va a Roma. Bueno. Ahora, Mauricio Macri, consulté también, descartado, no va a viajar a Roma. El tuit de Mauricio Macri de hoy es un tuit para mí muy empático y muy moderado y muy en contexto con lo que pueden sentir todos, porque se había dicho que tenía mucho ruido político y fue un tuit muy generoso y de un recuerdo personal lindo. Pero el otro dato es que el Papa no viajó como Papa nunca a la Argentina, Julieta. ¿Por qué no hablamos de los viajes de Jorge Bergoglio y todo lo que representó para el mundo? Contanos un poco, dale. Bueno, Luis, es importante tener en cuenta esto. El Papa Francisco viajó a América Latina 7 veces en sus primeros 7 años de pontificado. 2019... 7 veces. Así es, 7 veces y 10 países. 2019 fue la última vez que viajó a la región, fue a Panamá y a partir de 2019 no volvió más, como vos mismo decías, siempre con el pendiente de la Argentina dando vueltas, recurrentemente le hacían esa pregunta, pero en 2019 fue el último viaje a la región. ¿Y cuáles fueron los lugares a los que no vino aquí en América del Sur? Obviamente la Argentina, que es algo que vos mencionaste, también Uruguay y también justamente ustedes mencionaban Venezuela. Fue otro de los países a los que decidió no ir justamente porque siempre fue muy cuestionado, ¿no? Su vínculo, sobre todo desde la oposición de Venezuela, le reclamaba mayor participación, mayor compromiso, una presión sobre Maduro, con quien se reunió 2 veces, en 2013 y en 2016, y una apertura o directamente que diga abiertamente y apoye a la oposición venezolana, algo que él por supuesto no iba a hacer, pero sí lo que hizo recién el año pasado, en 2024, recordemos que fueron las elecciones en las que Maduro se autoproclamó ganador, cosa que gran parte de la comunidad internacional no hizo. Bueno, después de eso le preguntaron al Papa, ¿tiene algún mensaje para los venezolanos? Y él dijo, básicamente, las dictaduras tarde o temprano caen. Es decir, no habló directamente de Maduro, pero cuando le pidieron un mensaje para los venezolanos, ese fue su mensaje, en lo que se interpretó el mensaje más fuerte, algo tardío, quizás decían muchos críticos, sobre Venezuela. Del mismo modo, le hacían reclamos sobre Nicaragua, donde ahí hay principalmente una persecución muy grande del régimen de los Ortega Murillo contra la Iglesia de Nicaragua. También muchísima presión sobre el Papa hasta 2023, también cuando dijo que en Nicaragua había una dictadura grosera. Eso en relación a las principales críticas, ¿no?, que recibió. Julieta, uno de los temas de por qué no viajaba a la Argentina es que él estuvo muy cerquita de la Argentina, ¿no?, en un viaje. Claro, obviamente Chile, yo no soy... Brasil, claro, Bolivia, Paraguay. Pasó prácticamente por el espacio aéreo argentino, claro, lo sobrevoló. Uruguay. Eso, sobrevoló 2 veces el espacio aéreo argentino. Desde ahí mandó telegramas, algo que obviamente quedó como con gusto a poco. Y de hecho fue el primer viaje, recordemos, fue en julio de 2013, muy poquito después. A él lo eligen en marzo de 2013, porque él se hace cargo de, en realidad, una tarea que había asumido Benedicto XVI, y viene a Brasil, a Río de Janeiro, para la Jornada Mundial de la Juventud. Recordemos que ahí hubo una misa masiva, yo ahí tuve la suerte de poder ir a cubrirlo, y ahí se notaba el furor, ¿no?, por el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, y había jóvenes, pero no solo jóvenes, también familias de toda parte de toda América Latina, claro, que fueron a Río de Janeiro a recibirlo, también en un viaje simbólico que fue justamente a su continente, su primer viaje como Papa.
Dentro de un ratito nada más, junto con Débora Plager, con Horacio y con todo el equipo, vamos a analizar a los posibles sucesores del Papa. Entiendo que mañana empiezan los preparativos del cónclave para hacerlo, ¿no? Mañana empiezan a llegar, ¿no?, todos los cardenales a Roma y se empiezan a preparar. Y vamos a hablar de eso. Todo el mundo está hablando de una película de ficción que se llama El Cónclave. Yo no la vi, pero dicen que es muy ilustrativa. Es extraordinaria. ¿Está buena? Está muy bien. Sí, la vi. De hecho, muchas de las cosas que hoy ocurrieron y que nos llegaron en directo por agencias internacionales, por ejemplo, el modo en el que sellan los aposentos vaticanos, el lugar donde el Papa muere y queda lacrado con una cinta, eso está reflejado en la película, el modo en que se destruye su anillo con el sello característico, y bueno, y después toda la parte política, si querés, respecto de la elección del futuro Papa. Está muy bien. Está un poco influida por la cultura woke. No voy a hacer spoiler, pero quien la vea lo va a entender rápidamente. Respetuosamente también, ¿no? Con todo el respeto. La derecha acusa o acusó al Papa y aparte del Vaticano de ser parte de la cultura woke. Sí. Sí. En algunos de sus planteamientos ha defendido, ¿no?, todo el asunto de la justicia social, ¿no? Bueno, él ha sido muy crítico del capitalismo históricamente, ¿no? El Papa Francisco, de hecho, eso es lo que le diferenciaba en Milei, sobre todo, ¿no? Bueno, y de hecho, por eso, hablando de los distintos presidentes, pensá que el Papa Francisco atravesó la presidencia de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y de Javier Milei. Y hablando de contradicciones o perdón, bueno, también con el presidente Milei se perdonaron mutuamente, porque el presidente Milei había tenido declaraciones muy agraviantes para con el Papa Francisco y lo mismo había hecho el Papa Francisco en declaraciones periodísticas.